Bienvenidos. Les habla la JTP licenciada Ángela Cabrera. Hoy desarrollaremos el trabajo práctico del tema 5 del programa de la materia Enfermería en Salud Pública. Este material cuenta con una licencia denominada Creative Commons, lo cual permite su distribución con fines no comerciales. Se pueden crear obras derivadas siempre y cuando se conserve el mismo tipo de licencia y se dé crédito al autor original de la obra. Los contenidos del programa de la materia están agrupados en 3 estructuras modulares. En la estructura modular 1 se encuentra el tema 5, que incluye el desarrollo del tema, la epidemiología en salud pública, la vigilancia epidemiológica, la investigación epidemiológica en salud pública. Hoy veremos el trabajo práctico de este tema. Como introducción, tenemos que recordar la definición de salud pública, que es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Para que la salud pública pueda desarrollar sus actividades, se apoya en 4 disciplinas o instrumentos metodológicos. Ellos son la investigación, la administración, la estadística y la epidemiología. En este encuentro vamos a desarrollar el trabajo práctico de epidemiología, que es una disciplina aplicada a la salud pública. Vamos a ver las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica. Recordemos que estas actividades son la recolección de datos. En el caso nuestro, vamos a tener la recolección de datos a través de la ficha familiar, que luego se realiza una ronda del agente sociosanitario. Y desde ahí podemos sacar los datos. O también de la sección administrativa del CAPS, tanto San Bernardo como del Fingallo. Estos datos se analizan e interpretan y también se procesan a través de tablas, gráficos o medidas de resumen, que luego esto nos permite ejecutar acciones y finalmente diseminar la información sobre la enfermedad o sobre los resultados y de las medidas aplicadas. Vamos a repasar cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica. Tenemos los casos y muertes, los resultados de laboratorios, las medidas de prevención o control, el medio ambiente, los vectores y el reservorio. Y por último, la población. Estos son los elementos que componen la vigilancia epidemiológica. Veamos que hay 2 grandes tipos de estudios epidemiológicos o grandes clases de investigación epidemiológica. Los estudios experimentales y los no experimentales u observacionales. Existen en general 2 tipos de diseño experimental: el ensayo clínico con individuos y el ensayo comunitario con poblaciones. Los estudios observacionales son aquellos que dejan que la naturaleza siga su curso. No se manipulan las condiciones en las que se produce el resultado. Son de 2 tipos, descriptivos y analíticos. Entre los descriptivos, que investigan la frecuencia y distribución de las enfermedades en tiempo, en espacio y en personas, y generan hipótesis. Destacan los estudios de casos y de series de casos, los ecológicos y los de prevalencia. En los estudios analíticos o comparativos, que investigan las determinantes de las enfermedades y evalúan la hipótesis, se ubican los estudios de casos y controles y los estudios de cortes. Por último, vamos a repasar la clasificación de los estudios epidemiológicos. Se clasifican en 2 grandes grupos. Tenemos los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos, a su vez, se dividen en poblacionales e individuales. Y dentro de los descriptivos poblacionales tenemos los ecológicos, que estos se utilizan cuando se tienen datos de toda la población o de diferentes poblaciones y se desea comparar la frecuencia de una enfermedad en una misma población o diferentes periodos de tiempo, o bien entre diferentes poblaciones en un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, el consumo de carne per cápita o la frecuencia de cáncer de colon en diferentes países. Otro tipo de estudios poblacionales son los de análisis de situación. Son estudios que incorporan diferentes métodos y herramientas con el objeto de caracterizar, analizar o interpretar las condiciones de vida de la salud de una población, incluyendo el problema de salud y sus determinantes. Como por ejemplo, tenemos identificar la necesidad o la inequidad de una prioridad de salud.
Luego tenemos dentro de los individuales los reportes de caso o series de casos. Es cuando se estudia a pocos pacientes o a un conjunto de pacientes que se realiza un seguimiento y se tienen datos de una sola persona o de un grupo de personas que experimentaron una determinada enfermedad y se quiere describir estos casos debidos, por ejemplo, a la rareza de una enfermedad en cuestión. Por ejemplo, en este tipo tenemos los estudios de los primeros reportes de casos de neumonías, neumocistis carini o en varones homosexuales que originaron la indagación profunda que concluyó una hipótesis de la enfermedad causando un agente probablemente de vía de transmisión sexual, que fue mucho antes de que se identificara el virus de la inmunodeficiencia como el agente del SIDA, causal del SIDA. Mientras que los estudios individuales transversales se caracterizan por el estudio de ese o de esos pacientes en un único momento. Se realiza una única medición, por ejemplo, evaluar el nivel del conocimiento de las madres o tutores de niños menores de 2 años con esquema de vacunación incompleta perteneciente a un área de responsabilidad de un CAPS-X sobre la importancia de la vacuna. Por otro lado, tenemos los estudios analíticos. Son apropiados para estudiar las causas de problemas de salud, estableciendo la asociación en determinados factores. Los estudios analíticos se dividen en 2 tipos de estudios, los observacionales y los experimentales. En los estudios observacionales, nosotros tenemos los estudios de casos y controles. Por ejemplo, son los casos de personas que ya tienen la enfermedad o el daño, y los controles son el conjunto de personas que no se enfermaron o que no tienen el daño, pero que estuvieron expuestas a los mismos factores de riesgo. Por ejemplo, los casos serían pacientes con cáncer y lo compararíamos con un grupo de pacientes que no tienen cáncer, pero que estuvieron expuestos a similitudes o similares o idénticas situaciones por el hecho de trabajar en el mismo lugar o vivir en el mismo barrio. Si vamos hacia el pasado, lo que queremos hacer es buscar en la historia y tomar sus historias y compararlas. ¿Para qué? Para emitir una conclusión al respecto. Por ejemplo, podemos seleccionar un grupo de recién nacidos de bajo peso y esos serían los casos. Y un grupo de recién nacidos con peso normal, y esos serían los controles. Nacidos en la maternidad de cuya madre pueden poseer un mismo rango de edad, sin patologías asociadas. Además, usaron su control prenatal en los mismos casos, con similitudes de nivel socioeconómico. En este caso, el estudio lo que hace es indagar aspectos relacionados con la conducta, con el hábito de la madre durante el embarazo, con el hábito alimenticio, el hábito de fumar, el cumplimiento de la suplementación del hierro indicada, entre otros. El tipo de estudio no establece causalidad o no determina qué tal tipo de alimentación o haber cumplido con tal suplementación de hierro produce bajo peso al nacer, pero sí puede determinar la asociación, por ejemplo, una dieta hipocalórica o la falta del hierro que se asocia al bajo peso al nacer. Por otro lado, tenemos los estudios de cohorte. Nosotros partimos de una población en general, en donde tenemos personas que seguimos en el tiempo. Vamos a medir el desarrollo de una enfermedad y los estudios de cohorte, si vamos hacia el pasado, se denominan estudios retrospectivos. Y si los estudios son prospectivos, son los que vamos hacia el futuro. Por ejemplo, dentro de una población que no tiene una enfermedad, habrá individuos que son expuestos al factor causal y otros individuos que no están expuestos. Le hacemos un seguimiento a estos 2 grupos, entonces vamos a encontrar dentro de las personas que estaban expuestas si está el factor de riesgo. Si algunas se enfermaron y otras no. Y del mismo modo con los que estaban expuestas. Algunos han enfermado y otros no. Entonces, en este seguimiento al final del estudio, en el futuro, vemos cuántos enfermaron y murieron del grupo de los no expuestos y cuántos se enfermaron o no murieron del grupo de los expuestos. Hasta acá la primera parte del trabajo práctico del tema 5.